días, tardes, noches, nuevamente, no sé a qué hora están viendo esto, pero pues digamos que la idea es continuar con el proyecto de El Nido, del podcast. En este caso salimos del nido, nos pasamos al bar, pero pues seguimos en la misma tónica. El día de hoy pues estoy con alguien muy especial para mí. Ella es mi prima. Digamos que durante mucho tiempo y durante muchos años se ha venido preparando y se ha venido desempeñando en algo muy importante y que muchas veces obviamos, como es pues, la defensa de los derechos, pero también el trabajo con las comunidades, que muchas veces pensamos que basta con salir a dar un discurso y que eso es suficiente para que las cosas cambien, y no. Para que las cosas cambien y realmente uno pueda mirar más allá, es fundamental el trabajo comunitario y el trabajo con esas bases y con esa población vulnerable. Entonces, pues ella es Yesenia Agudelo. Bienvenida, Jessie, al nido. Esperamos pues que, digamos, la idea sea que nos disfrutemos todos el espacio. Y preséntate y dale ahí más o menos cómo está tu tema. Bueno, hola para todos. Mi nombre es Yesenia Agudelo. Sí, efectivamente nos conocemos de toda la vida. Los dos hemos trabajado desde su área, tratando de un solo objetivo, de sacar y de obtener de esta ciudad y de este departamento lo mejor. Como les dije, mi nombre es Yesenia. Yo soy administradora financiera de profesión. Actualmente estoy por graduarme de una maestría en Derechos Humanos y me he desempeñado siempre en el papel, en ejecutar proyectos siempre relacionados con el sector social, el sector humanitario. Definitivamente, como decía Fercho, a veces es muy sencillo decir con un micrófono, ¿cierto?, las palabras correctas para una población, pero lo difícil es ir a la población, al barrio, a la comunidad, a escuchar a la gente y no solo escucharla, sino decirle, bueno, vamos a trabajar de esta manera, vamos a trabajar de la otra, hablar con donantes, decirle, oiga, mire, acá hay una necesidad, hablar con la alcaldía, con la gobernación, y no solamente con estos entes territoriales o internacionales, sino también de ejercer el papel social que, como sabemos, el Estado tiene la obligación, ¿cierto?, de ejercer ese papel social, que muchas veces se queda corto o muchas veces lo hacen por omisión y creen que pues a veces repartir uno que otro mercado ya es sinónimo de, pues, de hacer su papel. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas como, en este caso, como yo, que desinteresadamente pongo mi ojo en las mujeres, sobre todo, y en los niños de este municipio Cúcuta, de Villa del Rosario, del Catatumbo, de Norte de Santander, para jalar y ayudar a las personas en distintos temas, pero para mí el eje central es la educación o los derechos sexuales y reproductivos. Pues Bueno, digamos que ahí también hay, y creo que ese es el punto también del cual arrancar. Durante algunos días, y digamos que dentro de todas esas charlas que se han venido adelantando, destaca un punto muy importante y muy preocupante de cómo se ha venido realizando el trabajo por parte de las instituciones públicas. Realmente trabajar o tratar de gestionar, y creo que tú mejor que nadie lo sabes, tratar de jalonar, como se suele decir, como se suele comentar, plata con una gobernación o con una alcaldía requiere de una articulación muy importante, porque muchas veces el alcalde puede quererlo, pero según también la categoría del municipio, en este caso, pues también puede ser complicado que un municipio saque y se meta la mano al bolsillo para sacar e invertir en un proyecto concreto. Entonces ahí es donde van a buscar a la gobernación, pero muchas veces por intrigas políticas de que de pronto no se llevan bien o de pronto son de corrientes contrarias, corrientes opuestas, pues tampoco pueden hacer el trabajo como se debe, porque termina primando el interés político por sobre de pronto esa articulación que sería necesaria. Entonces, digamos que, bueno, ahí es donde entra también el tema de las organizaciones internacionales, como lo son ACNUR, como lo es la USA, la USAID, hay muchas, sí. eh, Rescue, entre muchas otras, que se encargan de buscar esa articulación, y de pronto cuando los entes territoriales o la misma nación no pueden no pueden meterse la mano al drill y sacar esos recursos, son los que terminan poniendo la plata para que las cosas se puedan hacer, para que de pronto los proyectos de educación o de pronto muchas veces proyectos comunitarios que uno piensa que no son tan relevantes, pero que terminan siendo de impacto, como ponerles una película a unos muchachos o ponerlos los fines de semana a hacer algo, pues ellos son los que permiten que eso se haga realidad. ¿Cómo ha sido esa experiencia con esas entidades
tanto territoriales, gubernamentales, como no gubernamentales o de nivel internacional para gestionar esos recursos. ¿Qué tal se ha llevado a cabo? Y de pronto, ¿qué tan difícil ha sido contactar con ellas o qué tan fácil ha sido según la experiencia? Bueno, definitivamente la gobernación y la alcaldía tienen sus espacios para que las asociaciones o las fundaciones trabajen con ellos, pero es bastante complejo. A veces parece un papel únicamente de entregar unos documentos y ahí quedó, ¿cierto? Actualmente yo tengo una asociación de mujeres captada con, sobre todo, mujeres de Villa del Rosario, de este sector, que ha ¿Cómo sido se tan llama? golpeado. Asociación de Mujeres Mil Oportunidades. De hecho, en ese momento estamos volviéndonos fundación por lo mismo, porque como asociación no hay tanto relevo y tanto apoyo como una fundación en este caso. ¿Ha sido fácil o sencillo? Hemos tenido la fortuna de que Norte de Santander ha sido uno de los departamentos más apoyados por distintos donantes y distintas entidades de aquí del Gobierno Nacional. Pero a veces los proyectos se quedan cortos, no solo por el tiempo y no solo por el dinero que se gasta, sino porque el trasfondo es que la realidad del norte santandereano, del cucuteño de a pie, es la cultura la que la que nos mata. Porque, por ejemplo, la cultura antioqueña es de trabajo, de perrenque, de así duremos 20 años, vamos a Regionalismo salir también. adelante. Sí. Ese regionalismo. Definitivamente nosotros no tenemos identidad. Nosotros no tenemos identidad. La No perdimos. exacto. No, de pronto nunca ha existido una identidad concreta. De pronto a veces el sentirnos motilones no nos identifica, no nos hace alarde de eso que quisiéramos escuchar. Entonces, uno, esa falta de identidad, que no la hay. Dos, el trasfondo, como estaba diciendo yo le puedo dar a una persona como un proyecto en el que trabajé que se llamaba Capital Semilla. Usted le puede dar una, dos cosas, tres cosas, 2, 3 millones de pesos, pero la realidad es que no va a servir casi para nada. O sea, prácticamente eso termina siendo vendido en el Facebook. Entonces, sí hay proyectos. Norte de Santander ha sido definitivamente muy beneficiado, pero esto es un trabajo que debe ser de mucho trasfondo, sobre todo para las generaciones nuevas, y es trabajar la mente, los sentimientos de ese cucuteño para que primero sea orgulloso de la ciudad, del departamento, de que somos el Catatumbo. Definitivamente somos el Catatumbo, y no Catatumbo el malo, sino el Catatumbo de que somos campesinos, el Catatumbo de los indígenas barí, el Catatumbo de que las petroleras han rezagado todas estas poblaciones y las han dejado sin vivienda para poder explotarlas, y el gobierno nacional, pues bueno, ahí es donde ya le da prioridad a ese tipo de cosas. Entonces, eso hace que hoy en día no tengamos identidad y por ende sea más difícil obtener turismo, por ende sea más difícil que el emprendimiento sea algo fuerte, porque sabemos que el emprendimiento es difícil, es muy difícil para una persona que no tiene experiencia. Entonces, ahí va unado muchas cosas, ¿no? La poca educación en emprendimiento, Sí. en educación financiera, en que los políticos, en que los aspirantes, en este caso como Luis, se dé cuenta de todos los errores que ya muchos han cometido, y por ejemplo como otros países, ¿cierto? Como otros países que han dado un vuelco gigante. Un claro ejemplo, Corea del Sur. Ellos saben definitivamente que no tienen territorio para dónde cultivar, no tienen territorio, por ejemplo, exportar ganadería, no lo tienen. Se han centrado en otras cosas intangibles, como por ejemplo la industria del entretenimiento, que es hora de que Norte de Santander analice que debemos ser destacados de otras cosas, como de pronto un turismo ecológico, de pronto la industria cafetera, Sí. la industria del entretenimiento. ¿Ha sido fácil trabajar con comunidades? Para responder a la pregunta, ha sido fácil porque obviamente todos vamos a recibir lo que nos den, así sea largo o así sea poco,
Pero la radiografía de eso es que hay que trabajar mucho en la identidad de la persona, en la identidad de Norte de Santander. Y bueno, sobre todo ayudar a las generaciones venideras. Sí, y digamos que por lo menos, es que eso es una serie de problemas, que más que problemas son oportunidades, diría alguien por ahí, pero por lo menos hay una, frente al Catatumbo y frente a Norte de Santander en general, termina uno sintiendo, termina uno percibiendo que también ha habido un abandono de años, ¿no? O sea, digamos que nosotros venimos de una historia y que creo que ahí es donde a veces fallamos, desconocemos cuál es la historia y cuál es el origen de nuestro departamento y de nuestra ciudad. Nosotros venimos de una historia como ciudad de pujanza, ¿sí? De, digamos, sí, De una resistencia. de resistencia, pero también de una relación de pronto comercial, económica muy fuerte, no solo con Venezuela, sino también con los mercados internacionales, que en su punto de pronto cuando hablamos del ferrocarril y cuando hablamos de que hay, que acá había tranvía, acá había ferrocarril, que Cúcuta se reconstruyó, a veces ignoramos que todo eso ocurrió precisamente porque los productos que acá se producían, valga la redundancia, podían salir al exterior. ¿Sí? Es muy curiosa una anécdota precisamente en relación con la reconstrucción de Cúcuta, y es que una de las personas que donó o apareció a donar precisamente porque el chocolate que se tomaba todas las mañanas salía de esta región, era producido con el cacao de esta región, fue la reina Victoria de Inglaterra en su momento, ¿sí? Como el cacao también que producíamos en Norte de Santander, en Cúcuta y que salía por el lago de Maracaibo, cómo el cacao lograba llegar hasta la habitación de la reina Victoria en ese momento del Imperio Británico. Estamos hablando de que en este momento es de esas cosas que uno podría mirar. Oiga, de verdad acá hemos sido capaces de sacar de la nada, de levantarnos, de ser emprendedores por historia, porque ahora no lo somos. O sea, dice uno de pronto hay unos choques, hay una falta de apoyo, pero también hay una falta de visión por parte de pronto del mismo cucuteño, de que nos olvidamos de eso que ya hicimos y de que quizás podemos volver a buscar esas oportunidades, ¿no? Digamos que hay unos temas empresariales también, que bueno, hay unas dinámicas también económicas que han ocurrido de pronto en el Catatumbo, que han ocurrido en nuestra ciudad, que de pronto también son desencadenantes de un montón de realidades y de sucesos que terminan desencadenando en violencia, como pues es los mercados oscuros, los mercados de la mafia, entre otros, pero que de pronto, hombre, el pelado que está en el colegio y que digamos por ahí tuve la experiencia también de haber trabajado en su momento en la expedición de la ordenanza para que instruía o establecía en Norte de Santander la cátedra del emprendimiento, pues darle la oportunidad a ese muchacho, no solo de Cúcuta, sino que de pronto está en las zonas rurales o que de pronto está en los municipios, de poder decir, bueno, es que en mi vereda producimos cacao, ¿por qué no nos organizamos y yo, listo, puedo tener 16 años y estar en el colegio? Puedo tener 18 y me fui para la universidad. Y de pronto en la universidad, en lugar de pensar, voy a la universidad para irme a vivir a Cúcuta o a Bogotá, desde mi espacio puedo volver a mi vereda, organizar en mi vereda un comité veredal o algo por el estilo, y desde allí ese cacao que todos producen en mi vereda lo vamos a convertir en chocolate, que no es un proceso que uno se ponga a mirar netamente industrial, es un proceso pues que realmente termina incluso dándose la Artesanalmente. oportunidad de hacerlo artesanalmente. ¿Por qué no lo hago? Y en lugar de que el campesino de mi vereda tenga que vender el cacao al precio que le vengan a decir de afuera, que se lo van a comprar para vendérselo a las empresas y sí, a las multinacionales que trabajan con el cacao, produciendo chocolate, ¿por qué no lo producimos nosotros y vendemos ese chocolate como producto final y le ganamos ese valor agregado que tiene ese producto? Que a veces la falta de apoyo, sí, pero también la falta de visión, porque muchas veces está el apoyo, está el pan, pero no están los dientes para comérselo, ¿sí? Entonces creo que también por ese lado, el trabajo también comunitario, el trabajo también de las fundaciones como las que mencionas, es muy relevante para que de pronto ese cucuteño, ya va aterrizándolo acá en Cúcuta, y de pronto con realidades más de nuestra ciudad,
no sé, el cucuteño que tiene su taller satélite, o que sus papás tienen el taller satélite, o bueno, su hermano, lo que sea, ¿por qué de pronto no pensar en darle cabida a eso y empezar a buscar la forma de que eso, que ya durante mucho tiempo y que en nuestra ciudad representa pues un porcentaje amplio del comercio y las actividades relacionadas al comercio en Cúcuta, son más del 70% de la economía cucuteña, llevémosle y démosle ese valor agregado, ¿no? Trabajemos de pronto en tema marca, trabajemos de pronto en tema identidad región, ¿sí? El producto cucuteño vendámoslo como producto cucuteño, y que creo que esa ha sido la gran cereza del pastel de los paisas, Mm, y es que uno sabe qué es paisa, uno sabe qué empresas son de Antioquia. mm. No estamos hablando de que en Sí, Antioquia se hayan limitado a producir y lo mandé y no volví a mirar. No, los antioqueños se encargan de reafirmar que su producto es antioqueño, ¿sí? Desde los bancos hasta las aseguradoras, hasta los que venden, que también son muy importantes en el tema de la confección y en el tema textil, hasta las personas que trabajan en el sector textil reafirman esa identidad antioqueña. Entonces también es muy importante que el cucuteño y el norte santanderiano reafirme esa identidad como ciudad, y de pronto pues así también tiene uno una oportunidad de volver a tener esa relevancia nacional e internacional que en algún momento tuvimos. sí, definitivamente Fercho nombra varios puntos muy importantes, que es el primero, el olvido del gobierno nacional, el olvido del Estado en ese territorio. Eso está claro, para los cucuteños, para las personas de zona rural, para los norte santandereanos. En general, uno, no hay el ojo puesto en este departamento. Sí. Dos, tenemos mucha industria de comercio, tenemos muchísimas cosas que podríamos sacar al mercado nacional e internacional, pero hace falta eso, hace falta identidad, hace falta de que de pronto hayan más programas donde se le pueda decir a la persona, a esos jóvenes, mire, de estas formas Norte Santander se va a destacar, trabajemos juntos, porque es que definitivamente unidos somos más y hacemos más que una sola persona. Y el hecho de también de no orientar a las mismas personas, imagínese usted una persona, una mujer de 40 años, pues que nunca haya de pronto estudiado y que tenga un emprendimiento, pero solo sabe vender en la esquina de su casa, ¿no? Entonces yo creo que como espectadora, ante estas nuevas elecciones que van a haber, es personas como Luis Fernando, que definitivamente trae muy buenas propuestas para esto, para aterrizarlas a la realidad, de que no tenemos identidad, de que el gobierno nacional no, estamos en un abandono también. Y el tema de la informalidad hace que, bueno, se dispare la informalidad, baje el desempleo. ¿Y qué hacemos al final? Recurrimos a emigrar a otras ciudades. Entonces, el problema también de fondo en Cúcuta nunca se va a superar por eso mismo, porque es más fácil decir, es que si nadie me orienta y si el Estado aquí, esto es una sola cosa sola, prefiero irme para otro lado a ver si me va mejor. Cuando definitivamente aquí tenemos montaña, tenemos zona cafetera, aquí tenemos todo para poder sacar el departamento adelante, que ese es el objetivo de mi parte, tanto como asociación, como fundación, como persona que trabaja en el área social, que es la realidad de la persona de a pie, pobre, o de la persona de a pie, clase media baja, que más bien pocas oportunidades, y mirando hacia Luis Fernando, una persona que ahorita en este momento nos trae esas propuestas. Y bueno, ese es el llamado de todos los cucuteños y norte santanderianos, que vamos conociendo personas nuevas en la política, y no solo es política por política, sino es definitivamente queremos de parte de las personas que van a llegar nuevas al poder poner la mirada exactamente en esos puntos que se necesitan. Y creo que, bueno, más allá del contexto electoral que pues, eventualmente pueda aparecer, ahí también hay una visión, una perspectiva, y es que, claro, para emprender
y lo mencionabas, es que dijiste la palabra y para mí ese es un tema gravísimo, fundamental trabajar, pero que realmente es difícil de trabajar por la misma realidad de la ciudad y es la informalidad, ¿sí? Y digamos que es, bueno, eso se suma a toda la discusión que hubo en estos meses con el tema de la reforma laboral, con el tema de, concretamente la reforma laboral, pero también de las demás reformas, pero ese tema de la informalidad va muy por ahí. ¿Por qué? Y es un tema que muchas veces lo he hablado con amigos, con personas que se han puesto el overall de, hombre, vamos a emprender, vamos a meternos, le armemos negocio, hagamos algo, ¿sí? Y es que muchas veces el primer choque que tiene el emprendedor en una ciudad como Cúcuta, ¿sí? Es no saber cómo hacer toda la tramitología que hay que hacer siquiera para armar el negocio al frente de la casa legalmente. Ya ni siquiera estamos hablando del tema laboral todavía, estamos hablando de ir a la Cámara de Comercio, Mm. a inscribirse ante la Cámara de Comercio, que es un trámite que uno muchas veces puede hacer desde el computador, pero que no todo el mundo lo sabe hacer, de cómo actualizar el RUT, que es algo básico para uno de pronto eventualmente poder facturar. La gente no sabe cómo hacerlo porque digamos que hay un desconocimiento, pero también hay una serie también de complicaciones que esto es lo básico, ¿sí? Que de pronto, decía yo, trabajemos la marca, pero en este momento registrar una marca está por encima del 1.000.000 de pesos, ¿sí? Que volvió a los precios en los que estaba. El año pasado estuvo muy barato registrarlas, yo tuve la oportunidad de registrar la mía, ¿sí? La registré por menos de 70.000 pesos. Bueno, en este momento registrar esa marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que eso tiene unas ventajas enormes porque ya no solamente es hacer publicidad, sino que ya es hacer una publicidad que va segura, no le estoy haciendo el trabajo a otro, sino me estoy resguardando también. Pues en este momento, el solo trámite ante la superintendencia es de más de 1.000.000 de pesos, fuera de los costos que cobre un abogado, que cobre la persona que haga el trámite, que es un trámite que se puede hacer desde un computador también. Pero la falta de conocimiento y la falta de orientación en esos temas pues es lo que termina complicando también. Y si de ahí le sumamos que, bueno, ya con todos estos problemas para siquiera llegar, ¿no? Que de pronto en el caso de los jóvenes hay una ventaja y esas aún se mantienen por fortuna. Los jóvenes los primeros 2 años para lo que es inscripción y la primera renovación ante Cámara de Comercio no tienen que pagar propiamente, pagan eventualmente si inscriben en un establecimiento, pero el registro ante la Cámara no lo pagan si tienen entre 18 y 28 años, que eso es una ventaja que muchas veces los jóvenes ignoramos, ¿sí? Y que es una de las formas en las que el gobierno dice, bueno, metámonos por acá. El RUT es gratuito, en el RUT no hay que invertir un peso, ¿sí? Bueno, el tema del registro de marca, que no es algo sí o sí que se tiene que hacer, pero que es muy importante hacerlo. Pero entonces nos encontramos con una realidad y es, ok, yo registré mi marca, o bueno, armé mi negocio, Cámara de Comercio, tengo el RUT, pude hacer el registro de marca, listo. Y es encontrarse con que en el primer año, iniciando, que muchas veces el primer año de todo emprendimiento son más pérdidas que ganancias, y desde el primer año, ¿qué es lo primero que uno tiene que ir a hacer una alcaldía? No sé si se te viene algo a la cabeza, ¿qué es lo primero que uno tiene que ir a hacer en mayo? Ahorita lo ampliaron hasta agosto. ¿Pagar el impuesto? Pagar industria y comercio. Pagar industria y comercio de algo que muy probablemente uno ni siquiera le ha sacado ganancias, sino al contrario, ha sido una inversión y casi que un gasto para poder sacar un peso de ahí. Y lo primero que ya hace el municipio, porque es un impuesto al nivel municipal, es, oiga, venga para acá y pague mi industria y comercio. Y dice uno, ¿cuál es la lógica si no me cobra la Cámara de Comercio, si no estoy pagando acá, porque me estoy impulsando en ese primer año, en esos 2 primeros años que son para arrancar? ¿Y cuál es la sintonía o cuál es la armonización por parte del nivel municipal que si ni bien estoy arrancando y ya me está cobrando impuesto? ¿No? Ya ahí hay un primer problema, que es no tengo plata fuera de lo que estoy invirtiendo para armar mi negocio y sacarlo a flote y ya tengo la primera traba burocrática, que es una industria y comercio. Eventualmente, pues todo lo que implica de pronto dar el paso a la formalidad y por eso tenemos unos índices tan altos de informalidad en Cúcuta ya en tema laboral y es todo lo que rodea poder llevar a cabo una formalización que debería ser. O sea, siento yo soy de los que piensa que toda persona que trabaje tiene que estar afiliada, tiene que estar cumpliéndose a cabalidad con sus prestaciones sociales. Pero es complicado
cuando un emprendimiento está en arranque. Listo, muchos emprendedores de pronto se ahorran eso siendo el editor, siendo el que hace el producto, de pronto a lo mucho se ayuda con la mamá, con el papá, con el hermano, de pronto no contrata en los primeros 2 años para evitarse eso porque es complicado, pero en algún punto tendrá que hacerlo. Y es ahí donde uno dice, no hay ningún tipo de ayuda o incentivo que para ellos pueda decirles, oiga, esto va a ser más fácil. No estamos hablando de que les den un subsidio, ¿sí? Pero sí de pronto uno debería entrar a pensar alternativas para que esos proyectos puedan despegar. Y que siendo uno realista, acá no vamos a entrar a hablar de temas laborales porque eso desgraciadamente son temas del nivel nacional. También ahí es donde uno entra a hablar de pronto la realidad económica en Bogotá o en Barranquilla o en Medellín o en la misma Boyacá, en Tunja o en muchas otras ciudades, no es la misma que en Cúcuta. ¿Sí? Las relaciones acá económicas y laborales son muy diferentes. Y es lo triste de que en un estado como el nuestro todo lo tengamos que votar desde Bogotá en un congreso y que de pronto no tengamos esa posibilidad de adaptar esas normas a nuestra realidad. ¿Sí? De pronto en algunos aspectos puede ser más garantista, pero en otros aspectos de pronto puede ser algo más flexible. Son unas realidades que de pronto también hay que tener en cuenta. Pero pues al final de cuentas lo que sí podemos manejar, una de esas cosas que de pronto uno puede decir, bueno, no vamos a decir, lo vamos a eliminar, porque no. Sí, creo que es un impuesto muy importante para Cúcuta y digamos que para el nivel municipal es muy relevante para garantizar esa inversión pública, tener de dónde agarrar con industria y comercio. Pero sí de pronto podemos hacer la misma alternativa que ya existe para el tema de la Cámara de Comercio. Jóvenes entre 18 y 28 años, así no sean los 2 primeros años. El primer año, aplicarles una exención para industria y comercio. De esa manera puede de pronto uno decir, ok, no es garantía, pero al menos eso es una herramienta más para impulsar el emprendimiento entre jóvenes y al menos ayudarles en que mientras arranquen puedan tener las herramientas para disparar ese negocio y sacarlo a flote. Sí, usted ahorita menciona algo muy importante y es esas barreras cuando todos, yo y Fercho también ha sido emprendedor, y es de llegar a la Cámara de Comercio, tenemos el sueño de, listo, tengo en mi cabeza todo, ya lo tengo planificado, sé lo que quiero hacer, Tengo el logo. pero el entrar a la Cámara de Comercio, la serie de requisitos, no son de pronto muchos, y sí, tiene la excepción, pero al salir, el emprendedor queda totalmente desnudo. Y yo creo que eso es algo que la Cámara de Comercio también tiene que pensar. Y bueno, el sector público también, de que, imagínese una persona de 20 años, 19 años, que quiera emprender, pero solo tiene la realidad en su cabeza de qué es lo que quería hacer. Fui, la registré, me quedé con el papel y luego, ay, yo no, ¿a quién le pregunto? Si le ¿Ahora pregunto a mi qué hago? competencia, pues no me va a decir. Entonces yo creo que también debería haber esa atención personalizada y esa atención fuerte con las personas que inician emprendimientos. Bueno, ¿qué sector escogió usted? Venga, vamos a hacerle un seguimiento, un empuje no económico, no estamos hablando de un empuje económico, pero sí un empuje de decirle, bueno, venga, lo orientamos, le decimos por dónde usted, venga, le decimos cómo lo han hecho otras personas. Y eso también es una gran barrera para que las personas inicien emprendimientos. Claro, estamos hablando de Norte de Santander, no podemos hablar de una realidad como Antioquia o como Barranquilla o como Bogotá, porque son economías totalmente diferentes. Entonces, claro, los documentos a veces son una barrera y esta falta de orientación también es una barrera, ¿no? El emprendedor sale con su cámara de comercio, de ahí en adelante lo poco que pueda hacer, y si no le va mal, ahí murió el emprendimiento y murió esas ganas, porque es que la economía a veces no da para poder estar de pronto compre y compre cosas. Pero hay muchísimas formas de generar sostenibilidad, de generar dinero, que no solamente sea con comercio. Entonces, ese es el punto también, otro punto, que la Cámara de Comercio y muchas entidades deberían explorar, como la zona rural, ¿cierto? Que muchas veces, muchísimas
personas quisieran es no estar en la ciudad, sino estar trabajando desde el campo porque es que es lo que les gusta. Muy poco tenemos aplicaciones para compra, por ejemplo, de productos que vienen del campo. Y eso son muy buenas ideas, pero pues no, de pronto no las tenemos ejecutadas o la realidad también de conflicto armado no permite eso. Pero lo que estamos diciendo son diferentes alternativas que deberían haber para poder sacar definitivamente a esta ciudad de lo que toda la vida ha sido y es esa ciudad rezagada a comparación de otras ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Manizales, Tunja. Y hay una serie, por lo menos, porque por conocimiento sé que hay muchas, y creo que ha sido de los pocos temas en los que realmente se logran articular, al menos en lo que es esa intención, ¿sí? Pero muchas entidades ya tienen el emprendimiento como algo fundamental. Y han hecho proyectos y han hecho trabajos para que el emprendimiento Solidifique. sí, se cimente. Ujú. Pero viene el problema, y es por lo menos lo que comentabas. Listo, llegó el emprendedor a la Cámara de Comercio, primer año, se registró, cumplió, que son realidades que ocurren, ¿no? Se registró, luego pues se fue para su casa, el negocio no le funcionó, de pronto no vamos a decir que quebró porque bueno, mantuvo su capital, pero pues decidió dedicarse a otra cosa. Va, se retira a la Cámara de Comercio, cancela la Cámara de Comercio y resulta que, y es que es chistoso, es triste, pero es lo que ocurre, se entera 2, 3 años después por parte de la alcaldía de un oficio de embargo de que el joven o la persona se retiró de Cámara de Comercio, pero nunca fue retirado de Industria y Comercio. Y que la alcaldía, cuando viene a avisarle, le avisa es que ya está embargado por, ni siquiera por no haber pagado, por no haber declarado en ceros durante esos años en los que ya pues, no tenía su establecimiento de comercio o pues, no se dedicaba a esa actividad económica. Que es donde uno dice, bueno, hay falta de una Otro lío articulación, gigante. hay falta de articulación, pero hay también un enredo por parte de las entidades, porque si la Cámara de Comercio es consciente de que registra y es la responsable de llevar ese registro de las personas naturales o jurídicas que se dedican a la actividad comercial, bueno, esa definición del código, pero si ellos son los responsables, también deberían ser los responsables de retirarlo, pensaría uno. Resulta que no. Sí, gran problema. Ellos son responsables de afiliar, de inscribir, No más. pero no son responsables No de más. retirar. Y digamos que ahí el tema de emprendimiento, eso da para darle muchísima carreta en ese sentido, pero pues yo sí quiero de pronto enfocarlo a algo. ¿Cómo ha sido de pronto la experiencia de esas personas que tú comentas, en el caso de la Fundación de Mujeres? ¿Cómo ha sido el caso para ellas con ese tema burocrático o cómo lo han llevado o por fortuna les ha podido ir bien, no han tenido tanto problema? ¿Cómo lo has sentido tú? ¿Qué te han comentado ellas? Bueno, una persona, una mujer, de pronto con sus hijos, de pronto madre cabeza de hogar, con 2, 3 hijos, con una realidad difícil, valga la redundancia, la realidad es que no va a ir a registrar Sí. su emprendimiento. Entonces, iniciamos por ahí que no lo va a registrar. Sí. Primero Nace en la porque, informalidad. exacto, nace y sigue en la informalidad. Entonces, uno no lo va a ir a registrar. Porque también hay que ver que registrarlo conlleva de que usted también tenga algo de conocimiento. Esos registros, o por ejemplo, registrar una asociación, que es algo que debería ser gratuito porque estamos jalando otras personas, es supremamente difícil. Supremamente difícil, no económico, difícil, como yo una vez lo dije a alguien en esa entidad. Oiga, yo porque sé leer, sé escribir, sé manejar un computador, pero qué gran barrera para una persona súper humilde o una persona campesina que ni siquiera sepa utilizar un computador. Tengo la barrera que no va a poder pasar, o sea, no va a poder superar eso porque es un documento o son unos trámites complicados. Segundo, no existe mucho conocimiento en cómo vender.
Tengo muchas señoras que hacen velas, que hacen moñitas, que hacen esto y lo otro, pero me dicen, yo no sé cómo venderlas. O sea, yo pongo mis estados, yo pongo pues en mi face y a veces hay tips o hay cosas tan sencillas para la venta, pero que no hay ese conocimiento. Por ejemplo, que se puede poner en Instagram, que se puede promocionar, que el tema de la foto, El mercadeo en el general. mercadeo en general. Entonces, no saber vender y pues no saber cómo sacar ese producto a la realidad. Y obviamente un producto hecho a mano vale un poco más que en un 5.000azo. En este caso, pues bueno, las fundaciones o asociaciones se unen es para eso, para decir, venga, les ayudamos, les decimos cómo es el cuento para que ustedes puedan mínimamente tener unos ingresos para sus familias, para sus casitas y sus familias. Entonces, frente al tema cómo es no saber vender, no saber las herramientas que hay, porque hay el desconocimiento, ¿no? No hay una Sí. orientación. Y el papel de muchas fundaciones o asociaciones es orientación. Orientación y trabajar constantemente en orientarlas porque no saben. Muchas veces también puede que yo sepa hacer tortas y las sé hacer súper espectaculares, pero es que ni siquiera tengo el dinero para poder comprarme un celular con buena cámara. Entonces ahí se me va a quedar, ahí se me Sí. va a quedar solamente de mis conocidos. Definitivamente, pues bueno, el apoyo tan grande que se necesita de una forma muy general en todos los temas que estamos diciendo para que la ciudad y bueno, los emprendimientos puedan superar por lo menos el año de creación. Es que es complicado porque creo que es la realidad y uno lo acepta. Creo que el que sabe que se va a meter al tema de emprender tiene que ser muy consciente que muy probablemente no va a superar el primer año, ¿sí? Y si supera el primero, muy probablemente no supera el segundo, porque es que ese es el punto en el que muchos mueren, ¿no? Es la depuración que tienen muchas ideas, porque al fin y al cabo, pues depende de también la innovación, Sí. depende de cómo se comunique, o sea, yo no puedo llegar a vender un pantalón y tomarle una foto de cualquier forma, ¿no? Hay algo detrás de eso y que de pronto las personas de comunicación, los comunicadores son mucho más conocedores del tema, pero hay muchísimo detrás de qué es lo que yo quiero traer al mercado, que yo tengo que conocer para que de pronto la persona diga, estoy comprando el pantalón, vamos a hablar de jeans, ¿sí? Que eso sabemos más que de otra cosa. Voy a comprar el pantalón no porque me pareció bonito, sino porque no es que este pantalón estira, no es que este pantalón tiene unos acabados que hacen tal cosa, de pronto que tiene una tela con bioactivos, no es que esto me ayuda para tal cosa, o directamente, no es que en el caso de las mujeres, no es que este pantalón es levantacola, ¿sí? Y el valor agregado al pantalón no es que sea bonito, es que es levantacola, es que la tela de pronto en el caso del hombre es estrés y permite que se estire y me es más cómoda y puedo subir la pierna sin tener que estar Ujú. complicado, sino que puedo estar relajado, que es un pantalón que de pronto me sale para cualquier cosa. Y eso es lo que aplicado a muchos otros temas, es donde es fundamental que entre el externo, bueno, en el caso de las asociaciones, la asociación, la fundación, pero también que así como uno tiene que criticar lo malo, también uno tiene que reconocer las cosas buenas. Siento que es de las cosas que, al menos en la alcaldía, estos 4 años se ha venido trabajando, no decir incansable, porque pues la verdad no sé qué tanto le hayan, pero sí lo han venido haciendo de una forma juiciosa y uno se da cuenta que hay emprendimientos que semanalmente están organizando los Emprendeland, las ferias y están ahí presentes y se han encargado de caracterizarlos y de ubicar quiénes son para mantenerlos conectados a cada uno de esos proyectos y que de pronto de ahí puede que de 10 emprendimientos surjan 2, surjan 3, pero son emprendimientos que van a surgir que muy probablemente de no haber estado en esos espacios se les iba a complicar porque no iban a tener acceso a esos mercados, no iban a tener acceso a esas capacitaciones, que es un tema fundamental, que haya alguien encima indicándoles hagan esto, no hagan esto, guíense por aquí, a esas ideas,
de pronto eventualmente a Fondo Semilla, que también les puedan ayudar después de que ya la idea esté más o menos establecida, pues ahí es donde tiene que entrar lo público o el inversor a decir, bueno, yo le pongo y hágale, pero pues son temas bueno, ahí uno alcanza a reconocer algo que se ha hecho y que uno diría es de las cosas que sí o sí se tienen que mantener sobre la mesa. Sí, eso es cierto. Lo que es el sector público ha luchado, porque se ha luchado, contra de sacar a la persona de la informalidad y venga, le enseñamos. Sí, se ha hecho un esfuerzo grande, porque no lo vamos a decir que es pequeño, pero es un esfuerzo que debe ser 4 veces más para poder generar un impacto Sí. realmente a los 4 años o a los 2, 3 años a nivel ciudad. Y a veces también el encontrar esos escenarios es difícil. Si la persona no está yendo todo el tiempo a la alcaldía o a, no sé, a las diferentes entidades, no se entera, ¿cierto? Queda muy, Queda queda muy muy, limitado. muy limitado, queda muy limitado, demasiado. Y bueno, se da uno cuenta de pronto por contactos, por conocidos, por Ujú, amigos que han ujú. estado involucrados. La idea es muy buena y por eso digo, hay que reconocer lo bueno. Se le reconoce que la idea estuvo muy chévere, que incluso en algún punto se organizó uno en la Libre, tuve la oportunidad de estar ahí, me pareció muy chévere, pero por lo mismo también se da uno cuenta que si uno no está encima, como tú dices, si uno no está ya metido, si uno no está Con el que con el sabe. teléfono, con el Ujú. contacto, pues terminan quedando muchos emprendimientos por fuera Muchísimos. y de pronto ahí es donde puede también haber, y es un margen de mejora, todo lo que se hace se puede mejorar, una estrategia de, bueno, estos si estuvieron acá, participaron, hombre, tirémosle, busquémosle, hablemos con ellos, ¿por qué no han podido? ¿Qué problemas han tenido que no han vuelto a esto? En mi caso yo no volví porque pues sencillamente sentí que podía continuar con el tema por otros lados, por otros mecanismos que me parecieron más eficaces y bueno, de pronto estar uno ahí es ocuparle la oportunidad a otra persona que sí la puede utilizar, pero hay muchos emprendimientos que no han vuelto, de pronto por tema económico, de pronto por tema de falta de, digamos, apoyo de capital humano, ¿sí? De pronto le falta una persona que le... Mm. ¿Sí? De pronto, sencillamente, bueno, Es que problemas fíjese, personales. fíjese que las ferias son unos escenarios buenos, pero pasa que aquí en Cúcuta no hay la relevancia o la invitación tan amplia Sí, para que en una feria hayan 500 o 600 sí. personas. No, en las ferias siempre hay 20, hay 25 personas, mucho, por mucho, pero hay 20 emprendimientos. Entonces, claro, el emprendedor, esos escenarios le sirven, le fascinan, pero la realidad es que el mismo organizador debe generar, y eso es algo que sí falta, y es la generación de esa invitación a la población en general, pero algo más organizado, algo más planeado, generar una planeación de pronto mensual donde la persona sepa, bueno, en Cúcuta o en Norte de Santander va a haber esto, va a haber aquello. Entonces, eso creo que hace falta como una sintonía, ¿no? Una sintonía Se entre la queda en comunidad, redes. la alcaldía, la gobernación, y si existiera esa sintonía, sería un poco más fácil. Son las redes, eso ya desde un plano más legal, eso existe y se conoce como las redes de emprendimiento, ¿sí? Que incluyen no solamente las entidades gubernamentales, sino también incluyen, ejemplo, las universidades de la región. Ellas tienen, se supone que están ahí dentro de, Ujú. esas, de Actores. esos actores, pero existen como órganos. O sea, literal, se supone que debería haber una serie de reuniones para temas de emprendimiento con esos actores, porque la ley así lo establece. Incluso porque, bueno, cuando se hizo el tema de la ordenanza para la cátedra de emprendimiento, se estudió todo eso y resulta que era algo que se iba a proponer ya existía. O sea, íbamos a proponer algo que ya existía y en ese momento dijimos, bueno, y si esto existe hace tanto, ¿por qué no se está haciendo? ¿Por qué no se está hablando de esto públicamente? Y también nos damos cuenta, y creo que ese también es dentro del tema de la convocatoria, ¿no? Porque listo, tenemos el emprendedor, se convoca al emprendedor, tiene su idea, está sentado, está en el lugar, pero no le llega cliente.
y no les llega cliente porque la convocatoria muchas veces de parte de la alcaldía, en el caso de los Emprendeland, se limita a algo netamente digital. Y pensamos, y es un grave error, que limitándonos a montar una publicación en Instagram o en Facebook, por mucho que la promocionemos, por mucho que la pautemos, ¿sí? Pues no termina llegando a todo el mundo y no termina siendo una invitación general. Ahí es donde de pronto uno diría, y parece arcaico porque yo era de los que decía, ¿quién escucha radio? ¿Quién escucha radio hoy en día? Pero por lo menos me di cuenta con el American Fest, que yo me enteré del American Fest por radio. Claro, Y fue un evento que se le dio muchísima publicidad por redes. muchísima. Y yo me enteré un día que iba manejando y ¡pum! Sonó algo del American Fest, de qué tal, de que lo está. Y yo, American Fest, ¿qué es eso? Y me comentó la persona que iba conmigo, no, eso es una vaina que van a hacer, ta, 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 ta. Y yo, ay, tan chévere, tan bacano. De los 5 días creo que allá alcancé a estar 3 metido viendo cómo estaba la cosa y tal. Pero eso es de pronto lo que uno dice. Lo que falta. Hay medios que uno dice son arcaicos, pero que no, todavía son vigentes, todavía se utilizan, todavía el radio tiene impacto. El mismo, bueno, de no sé el periódico hasta qué punto, pero sé que más de uno todavía utilizar el periódico y que de pronto es bueno retomarlos al menos para ver Sí, qué alcance tiene. para ese tipo de comunicación de eventos, ¿cierto? Definitivamente la radio la escucha muchísimas personas en Norte de Santander, en Cúcuta, demasiado. Y ese tipo de eventos que también jalonan muchísimo la ciudad, hace falta para estos escenarios de las personas que no tienen las mismas oportunidades. Bueno, entendemos que el American Fest y todos estos Sí. festivales son privados, o sea, son economías Sí. privadas donde pues Hay un los buen capital de empresarios inversión. se dedican a esto. Pero eso es lo que definitivamente le hace falta a este tipo de escenarios como los de los emprendedores, porque es muy poca la gente, la asistencia, es algo muy mínimo, que eso haría un cambio, eso haría un gran cambio. Termina siendo muy barrial. O sea, yo he notado, pues ahí como el ojo de que uno los ve y se mete de vez en cuando a chismosear, qué hay, qué. Termina siendo muy similar al funcionamiento que tienen ahorita los mercados campesinos, ¿sí? Ujú. Que los mercados ya sabe uno, pero el mercado tiene una ventaja y es que el mercado ya sabe uno que en ¿Dónde la es? semana va a estar el lunes en tal sitio. Mm. El domingo, creo que los domingos están en Las Angustias. Creo que los viernes están en Cundinamarca. Los sábados creo que están en la Gran Colombia, en Colzada. ¿Sí? Ya sabe uno fijo qué día van a estar. Ya sabe uno cuándo, de pronto puede llegar y aprovechar que, uy, está el mercado. Exacto. En- Y esos son espacios creados para eso, ¿no? Para el mercado campesino. Creo que también eso haría una falta grandísima para esos espacios fijos y constantes para los emprendedores. Una feria de emprendimiento ya que uno sepa, así como sabemos que en Cundinamarca el mercado es en la calle 19, perdón, en la avenida 19 con calle 10, todos los viernes ya sabemos que están ahí. Es hombre, ¿por qué no hacer lo mismo de pronto? No en la misma calle, no en la misma, sí, pero sí que uno sepa, allá van a estar a tal día, a tal hora, Sí. y es semanal, entonces sí o sí, allá voy a poderme comprar Exacto. las pulseras que hace la señora, los pasteles que hace doña Pepita, ¿sí? Porque me gustaron. Y de pronto, de esa manera también se va creando Exacto. una fidelización con el consumidor, con la persona, con el que está ahí, y pues se les termina ayudando también. Pero de emprendimiento vuelvo y digo, de emprendimiento yo creo que puede hablar uno toda la tarde y Sí. no termina ideas, no termina de tirar chismes. Entonces, comentaba que hay un tema de educación, ¿sí? Que has venido trabajando con unas poblaciones vulnerables, ¿sí? Obviamente no te voy a pedir que entres en detalles porque yo sé que terminan siendo temas de pronto que pues, es mejor hasta que ya no estén armados para evitarse unos problemas, pues no entregar tanta información. Pero sí de forma general, ¿cómo ha sido trabajar también en esos proyectos educativos tan importantes con poblaciones vulnerables y con qué poblaciones vulnerables se ha venido también desempeñando? Sí, el tema de la educación es algo que, en definitiva, debería ser un eje central para, para el departamento. Claro, sabemos que tenemos educación gratuita para lo que es primaria, ¿cierto? Tenemos universidad pública como la Universidad Francisco de Paula,
Sí. Y bueno, otras privadas también. Y hay muchos otros escenarios como las formaciones técnicas. Pero es muy doloroso y muy triste ver que usted entrevista a una población y muchas tienen su nivel de educación solamente primaria y son adultos. Entonces, ¿cómo es posible que de 100 adultos solamente 30 o 35 personas sean bachilleres y el resto no pasaron de cuarto primaria o de quinto primaria? Entonces, en conclusión a lo que estoy diciendo es que también hay que resaltar los esfuerzos que hace el gobierno nacional. Y definitivamente hay programas, hay planes y hay proyectos que, bueno, tienen un alcance a nivel nacional. Hay un programa en el que estoy laborando que le brinda esta oportunidad a personas víctimas de conflicto armado en cómo estudiar y cómo estudiar cómodamente. Nos encantaría que todas las personas pudieran acceder, pero año a año se lanza en más de 30 municipios del país. Es un programa que es muy poco conocido a nivel nacional, pero que se le suma el esfuerzo que hace el gobierno nacional. Eso como política de Estado se ha implementado también para que no se pierda a pesar de que ingrese uno u otro político, pero es un trabajo que requiere de muchísimo más esfuerzo. Entonces, la educación también, con todo lo que hemos hablado, es un eje central muy importante que no se debe perder y se debe reforzar. Porque lo que digo, no puede ser posible que en este año 2021 y aún existan personas con cuarto de primaria con 30 años. No puede ser eso posible, o sea, no, no puede seguir pasando. No, y que son temas muy relevantes porque al fin y al cabo también pues establece y termina siendo limitantes, ¿no? Para muchas personas dentro de un contexto de desigualdad social, dentro de un contexto de querer salir adelante, el no de pronto contar con esas herramientas de formación, con esa educación que de pronto otro sí contó por fortuna o por azares del destino, y que es bueno que de pronto una población tan importante, tan grande, de más de 10 millones de Más de 10 colombianos, millones de colombianos ¿sí? declarados como víctimas de conflicto Reconocidos armado. fuera de aquellas víctimas que no están en ese registro. Porque así como hay muchas víctimas, así como hay mucho colado en los mismos registros, también hay mucha víctima del conflicto que ni siquiera está ahí por X o Y razón, por temor, porque se fue. Pero es muy importante cómo con esas poblaciones se viene trabajando en temas como la educación, ¿no? Sí, sí, sí. Hay muchos temas que el gobierno nacional a través de la UARIP, de la Unidad de Víctimas, ha trabajado incansablemente. Y bueno, ese es como ese sistema de reparación y de perdón ante todos los estragos que han ocurrido. Norte de Santander es uno de los departamentos que más grave le ha ido. Y ese es una de, de las conclusiones, el por qué aún seguimos siendo un departamento rezagado. Y bueno, a pesar de los esfuerzos, un departamento también muy olvidado. Pero se reconoce el esfuerzo, y no tanto el esfuerzo, sino el nivel de responsabilidad del gobierno central por las personas que han sufrido pues el flagelo de la guerra, ¿no? Y de la guerra y de también un contexto de violencia urbana, porque pues, las víctimas han estado en lo rural, han estado en lo urbano, han estado en la misma cultura que nos quedó. Muchas veces se hace más fácil resolver un problema a la brava que dialogándolo, ¿no? Que por eso, pues, esa es una de las muchas herramientas que de pronto hay que empezar a trabajar, a continuar, a no soltar. Pero pues bueno, ahí sí, como quien dice, lo único que queda es pues felicitar a personas como Yesenia que han estado metidas, de pronto se han puesto el overall, se han puesto manos a la obra, se han ido al territorio, han trabajado con las poblaciones vulnerables
y que son las que realmente conocen y eventualmente pueden decir que tienen esa vocería hasta cierto punto, porque son las que realmente han visto de cerca, de la mano, qué es de pronto tener esas limitantes, ¿no? ¿Qué es de pronto ser una mujer queriendo emprender y no tener las herramientas? ¿Qué es de pronto ser una víctima del conflicto queriendo progresar, queriendo tener un trabajo formal y no poder por no tener una formación académica mínima? ¿Qué es de pronto querer acceder a una técnica en el SENA y no poder porque no tiene de pronto el noveno? O querer acceder a una universidad y no poder por no ser bachiller o porque no le dan el cupo por X o Y razón. Tantas cosas que ocurren a diario y que personas como Yeseni, que yo conozco muchísimas, te invité a ti porque realmente, pues bueno, sé que has hecho un trabajo juicioso, pero también porque hay una cercanía y sabía que iba a ser eh, fácil de pronto conversar contigo, pero conozco a muchísimas personas y que realmente lo único que queda ahorita por decir a todas esas personas que han dedicado su vida, su diario vivir, su estrés, muchas veces incluso en contrario a la razón, porque es donde uno entra y dice, el servicio social no es bien pago y no se hace por lo pago, el servicio social se hace por vocación y se hace porque realmente uno quiere lograr un impacto en la realidad de muchas personas que muchas veces lo hacen en contra de ese mismo sentido económico, que lo hacen porque les nace y que lo hacen porque quieren realmente ver a personas en condición vulnerable, a niños, a personas de la tercera edad, a víctimas del conflicto, a población, comunidad LGTBI, quieren verlas cumplir de pronto sus metas, sus sueños y salir adelante. Entonces lo único que queda realmente con ustedes, porque te incluyo ahí, es darles gracias, felicitarlos y pedirles que sigan haciendo ese trabajo así las instituciones no quieran hacer el de ellas, ¿no? Que realmente la idea es pues que desde lo público también se pueda contribuir, porque muchas veces estos son cargas que debería tener lo público y no el privado, el particular, pero que desde lo público se pueda contribuir, que desde las mismas empresas, como un componente de responsabilidad social, Sí. también muchas empresas puedan contribuir a estos proyectos, a estos programas, porque es un tema que entre todos, y como muchas de las cosas que se hacen en el diario vivir, es un tema que entre todos se puede aportar el granito de arena para sacarlo adelante. Entonces no aplaudo porque un aplauso de uno creo que acá, acá queda como vacío, pero sí doy las gracias por ese trabajo que ustedes hacen y los felicito para que de verdad petición especial lo sigan haciendo y sigan dándole ahí, sigan metiéndole la pala al trabajo y sigan dándole con todo lo que puedan. No, gracias a Luis Fernando, con esos grandes espacios, grandes ideas que viene para la ciudad de Cúcuta, que es lo que necesitamos. Y en una respuesta, definitivamente sí. Las personas como yo, como muchos directores de fundaciones y de asociaciones, lo hacen, en el caso mío, lo hago totalmente desinteresadamente. Esto es sin ánimo de lucro, totalmente, porque esto nace es desde el corazón, desde, de pronto de mi perspectiva que he tenido muchas oportunidades que de pronto otras personas no han tenido. Y bueno, el papel mío a través de la Fundación Mil Oportunidades, que es la fundación en la cual yo trabajo, la Fundación Dimensión Rosa, que también ayuda a mujeres, mujeres con cáncer de mama, a la Fundación Soñar, que también ayuda a niños con cáncer. Todos nosotros lo único que queremos es, porque nos nace desde el corazón, seguir haciendo la obra social sin hacerle daño a nadie, sin sobrepasar absolutamente a nadie. Y bueno, lo que queremos es, las organizaciones sin ánimo de lucro como nosotros, es obtener más apoyo por parte de los entes territoriales, de personas que llegan nuevas a la ciudad, al departamento, para que seamos un conjunto y no solamente una persona, en este caso como yo, sola, ayudando a otras poblaciones, sino que sea un trabajo en conjunto. Listo. Muchas gracias por el No, espacio, a gracias Luis a ti por el tiempo. Fernando, y bueno, seguirlo conociendo, que sepan lo maravilloso que va a ser en esta nueva propuesta que Listo, no, trae. gracias a ti por el tiempo y gracias a los que todavía están ahí después de una horita escuchando.
Si no, igual van a tener los clips, los pedacitos ahí. Yo me encargo de que queden bien corticos para que los chismoseen por Instagram, por Facebook, por redes sociales en general. Y nada, pues ahí vamos a estar intentando montar algo semanalmente dentro de lo posible, dentro de lo que se nos haga viable. Entonces, nos vemos y ahí estamos. Para darse el aplauso. Gracias. La dos.